dejé por seguir a Jesús y vivo en la luz de su faz. Qué amigo tan dulce es el tierno Jesús, tan lleno de paz y de amor. De todo este mundo es la fulgida luz, el nombre del buen Salvador. Y a todo dejé para andar en la luz, no moro en tinieblas ya más. Y a todo dejé por seguir a Jesús y vivo en la luz de su paz. Anhelo por siempre será, más cerca vivir de la cruz. Gozando poder y pureza me da la sangre de Cristo Jesús. Y a todo dejé para andar en la luz, no moro en tinieblas ya más. Y a todo dejé por seguir a Jesús y vivo en la luz de su paz. Oh, ven a Jesús, tu infeliz pecador, no vayas a ciegas ya más. Si ven a Jesús, nuestro gran Salvador, pues en él salvación hallarás. Y a todo dejé para andar en la luz, no moro en tinieblas ya más. Y a todo dejé por seguir a Jesús y vivo en la luz de su paz. Vamos a dar inicio, hermanos, al mensaje de esta tarde. Estamos estudiando el libro de los Filipenses, ¿verdad? Les invito a que abran sus Biblias al libro de Filipenses, capítulo 3, hermanos. Hace 2 semanas atrás habíamos empezado a hablar del capítulo 3. Vimos solamente lo que fue una planchadita, ¿verdad?, sobre el capítulo 3, y alcanzamos a ver 2 versículos la semana pasada, de lo cual nos hace mención, hermanos, a estos 2 versículos que tenemos que tener cuidado, y fue parte de lo que estuvimos viendo también esta mañana durante la clase, que debemos de tener mucho cuidado con quiénes, hermanos, con los falsos maestros, los falsos profetas, con aquellos que están enseñando erróneamente, hermanos, la palabra de nuestro Dios, ¿verdad? Y esto es lo que se está tratando y está hablando en sí, pero principalmente, hermanos, estos primeros versículos, lo que es del versículo 1 al versículo 11, nos va a estar hablando concerniente de que todo se puede a través de nuestro Señor Jesucristo. Todo es posible, hermanos, a través de nuestro Señor Jesucristo. Y luego ya más adelante en el capítulo 4, versículo 13, nos hace mención, ahora sí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, hermanos. ¿Ok? Vamos a dar entonces inicio a la meditación de la palabra de nuestro Dios. Acompáñenme con sus Biblias al libro de Filipenses, capítulo 3, versículos del 3, hermanos, hasta el 11. Vamos a ver qué tanto podemos avanzar, hermanos, en poquito tiempo. Y todo que sea para la honra y la gloria de nuestro Dios, hermanos. Filipenses capítulo 3, versículos 3 al 11. Ok. Si alguien quiere iniciar, por favor. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo mismo podría confiar también en la carne. Si algún otro cree tener motivo para confiar en la carne, yo mucho más. Circuncidado al octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín,
hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, En cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es la ley irreprensible. 7. Pero cuántas cosas irán para mí, ganancias las he estimado como perdida por amor de Cristo. 8. Versículo 8, hermanos. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como perdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. El 9. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. A fin de que conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. ¿Hasta dónde? si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Ok, gracias, hermanos. Entonces, ¿qué nos está diciendo, hermanos, concerniente o de qué nos está tratando de hablar el apóstol Pablo claramente con estos pasajes? ¿Sí? Ahora, fíjense lo que dice. Cuando dice, porque nosotros somos la circuncisión, ¿a qué se está refiriendo aquí la escritura, hermanos? A nosotros los escogidos, hermanos, a los que somos apartados o separados, hermanos. Dice, porque nosotros somos la circuncisión. ¿Está hablando de qué? Nosotros, hermanos. Está hablando de nosotros, los que somos cristianos. Los que dice, los que en espíritu servimos a Dios, hermanos. No es por pura casualidad, hermanos. No. Dios lo escogió a usted en espíritu. Dios lo ha escogido a usted, hermanos, ¿para qué? Para servirle a nuestro Dios. Es lo que nos está diciendo las Sagradas Escrituras aquí, hermanos. No porque nosotros hayamos escogido a Dios, hermanos. No. Dios nos ha escogido por un propósito, hermanos. Y no recuerdo con quién estaba hablando temprano, hermanos. O hace rato, se me hace que fue con la hermana Ana, ¿verdad? Y le estaba diciendo, hermana, todo esto nos está sucediendo es por un propósito, hermanos. Le estaba diciendo a nuestra hermana Ana, es por un propósito, hermana. De que se acuerda cuando usted y yo caímos al mismo tiempo al hospital por causa de COVID. Si Dios, hermanos, Él nos fuera recogido en ese instante. Era el tiempo adecuado. A pesar de la condición que tal vez un poco diferente entre la hermana Ana y yo, ¿verdad? En el hospital. Yo tenía doble neumonía y coágulos de sangre en los pulmones, hermanos. Pero la hermana Ana estaba un poquito más mejor que yo. Sí, traía neumonía también, ¿verdad? Pero era un poquito diferente. Si fuera lo de Dios, hermanos, Dios no fuera llevado ese instante. Pero Dios, hermanos, todavía está trabajando en mí. Dios todavía está trabajando y tiene un propósito aún para mí. ¿Y sabe qué es eso, hermanos? Que todavía me necesita para servirle. Que siga sirviendo como aquel siervo. ¿Sí? Y es lo que nos está relatando. Dice, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos ¿en quién? En Cristo Jesús, hermanos. Servimos a Dios, pero a la vez nos estamos gloriando en su Hijo Jesucristo. ¿Para qué, hermanos? Para que dice, no teniendo confianza en la carne, hermanos. La carne, hermanos, es muy dañina. Aún somos carne, hermanos, somos carnales. Estamos luchando, estamos peleando. Sí, la misma escritura nos dice, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades de las regiones celestes. No podemos con ella, pero con Cristo Jesús sí se puede. Exactamente, hermanos, solos no podemos. Pero ¿qué cree? Tenemos a ese soldado de soldados, hermanos, a ese señor de señores, a ese rey de reyes que está peleando con nosotros. Porque somos carne todavía, somos pecadores aún, hermanos.
pero nuestra confianza no debe de estar ¿en qué? En la carne. En la carne, hermanos. Tenemos que estar luchando constante, hermanos. ¿Para qué? Para poder servir a un Dios vivo y verdadero, hermanos. Porque Dios nos ha escogido. ¿Y qué cree? Al apóstol Pablo lo escogió, hermanos. ¿Desde cuándo? Desde hace mucho tiempo, hermanos. El apóstol Pablo recuerda cómo era él antes, perseguidor de la iglesia, para encarcelar a los cristianos, para matarles y llevarlos a otros lugares, etcétera, hermanos. Lo vemos en la historia, hermanos, allá a partir del libro de los Hechos, capítulo 7, hermanos. Cuando fue el primer mártir, ¿se acuerdan? ¿Quién fue? Esteban. Fue Esteban, hermanos, por haber predicado, ¿qué? La verdad, por predicar a Jesucristo. ¿Cómo fue el mártir de él, hermanos? Fue apedrado. Lo sacaron fuera, hermanos, y lo empezaron a apedrar. ¿Y qué cree? Ahí estaba Pablo, hermanos, presente en la muerte de Esteban. Y luego cuando iba rumbo a Damasco, hermanos, ¿a qué iba Damasco? A perseguir a los cristianos, ¿sí? Cuando de repente, hermanos, se ve una voz del cielo que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Hechos capítulo 9, hermanos, versículos del 1 en adelante, vemos la historia, ¿sí? Dios tiene un propósito, hermanos, aún para usted y para mí, para servir en su reino, hermanos. Vamos a ver unos pasajes bíblicos, hermanos. Romanos 2, 28 y 29, por favor. El libro de los Romanos, capítulo 2, versículos 28 y versículo 29, hermanos. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra, la alabanza del cual viene de los hombres, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. ¿Se fija, hermanos, cómo Pablo está escribiendo, hermanos? ¿Sí? ¿Qué dijimos acá, hermanos? No teniendo confianza en la carne. Y Pablo dice ahora acá, pues no es judío el que lo es exteriormente. Y luego dice otra cosa, pero luego dice, hermano, al final, versículo 29, que ves de quién, hermano. ¿De dónde proviene esto, hermanos? Dice el versículo 29, sino que es judío el que lo es en lo interior, hermanos. Ahora, la circuncisión, hermanos, ¿qué es la circuncisión? ¿De dónde proviene? Del corazón. Dice aquí Pablo, viene del corazón. Pero ¿qué tipo de corazón, hermanos? Espiritual. Un corazón espiritual. Un corazón recto, digno, hermanos. Y no en letra, como muchos lo dicen. Es que lo tengo que estar escribiendo. No, hermanos. Ahora viene del corazón, de un corazón bueno, un corazón espiritual, hermanos. Exactamente, hermanos. Ahora dice lo más hermoso. ¿De dónde proviene la alabanza y de quién es la alabanza, hermanos? ¿De los hombres? De Dios. No, hermanos. Es de nuestro Dios. ¿Se fija, hermanos? Como algo simple, hermanos, que podemos aprender. Muchas veces le damos otro sentido diferente. Incluso, ¿qué hacemos, hermanos? Torcemos la escritura, hermanos. ¿Sí? Porque muchas veces alguien puede estar predicando de algo más, hermanos, cuando verdaderamente no se está refiriendo a eso. ¿De qué se está refiriendo entonces, hermanos? El versículo 2. De la circuncisión del corazón. La circuncisión del corazón, que son aquellos que tienen un qué, de un espíritu que viene de ¿dónde? De nuestro Dios, hermanos. Y Pablo lo estaba viendo de esta forma, hermanos, claramente. Gálatas 6, 14 y 15, hermanos. Tal vez porque el pueblo judío, pues, era una tradición o un mandamiento en aquellos tiempos, ¿verdad? Ser circuncidado. Pero aquí está recalcando como que eras parte de ese pueblo de Israel o judío. Pero ahora, aunque esté circuncidado de esa forma como lo hacían en ese tiempo, no quiere decir
que seas, ¿verdad? Lo que está diciendo aquí, sino en tu corazón. Ahora se está dirigiendo, hermanos, directamente al corazón, hermanos, al corazón. Gálatas capítulo 6, versículo 14 y versículo 15. Dice, pero jamás acontezca que yo me gloríe, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo, porque ni la circuncisión es nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. ¿Ok? Entonces, hermanos, dice aquí dos cosas importantes. Número uno, dice primeramente, hermanos, que de quién pertenece el mundo, hermanos. Adiós. A nuestro Dios. Dice ahí claramente, dice, versículo 14, pero lejos esté de mí, ¿qué cosa? Gloriarme. Como muchos hoy en día, hermanos, ¿qué es lo que hacen? Bueno, es que gloriarme un poquito, hermanos, levantarme el cuello así, el cuello del saco y todo así, ¿sí? Se está gloriando el hombre para sí mismo, cuando no debe de ser así. ¿Para quién debe ser la gloria y la honra? Para nuestro Dios, hermanos, únicamente, no para el hombre. Y aquí está diciendo, hermanos, que aún el apóstol Pablo, estando lejos, no era para gloriarse, sino en qué cosa, hermanos, en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Ahora dice el versículo 15, ahora la segunda cosa, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, hermanos. Fíjense, en aquel tiempo, hermanos, se tenían que circuncidar, ¿sí? Pero ahora, ¿qué es lo que vale, hermanos? La nueva creación. ¿Cómo es una nueva creación, hermanos? ¿Cómo es una nueva creación? La nueva criatura. Una nueva criatura que viene a través de ¿qué? De las aguas del bautismo. Aquellas personas, hermanos, que son sumergidos, que son bautizados para el perdón de los pecados. Los pecados van a quedar atrás. Somos renovados a una nueva creación. ¿Para estar en qué? En Cristo Jesús, hermanos. A eso se está refiriendo aquí, sino una nueva creación. Y lo podemos ver también, hermanos, segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17 también, hermanos. También ahí nos habla concerniente a ello, hermanos. Comentarios, hermanos, que tengan de este pasaje bíblico de Filipenses capítulo 3, versículo 3. Pienso que los judíos, el pueblo judío ese que existe todavía, descendiente de Abraham, ya ves que ellos no reconocen incluso al Mesías como Jesús, ¿verdad? Entonces, ellos siguen quedándose con eso, con la ley, se siguen quedando con el tiempo antiguo, con las enseñanzas, con los mandamientos, haciendo a un lado esto precisamente que nos está hablando la palabra. O sea, ya volviendo otra vez a la circuncisión, o sea, no es el hecho de que vengas del pueblo de Israel y que tu abuelo de no sé cuántas generaciones fue Abraham. Ya no es así, ya no es eso, no es como tal, sino ese pueblo que Dios está teniendo por un pueblo especial, al que es circuncidado de corazón. Aquí en Filipenses 3:3 dice la verdadera circuncisión. Sí, exactamente. Bueno, va a hacer una pregunta. Entonces, allá en Israel, ¿nomás tienen el Viejo Testamento, no tienen el Nuevo Testamento? Creen, hermanos, en muchas cosas, mas no creen en el Mesías. Aún siguen esperando al Hijo de Dios. ¿Sí? Entonces, ¿pero no tienen toda la Biblia ellos? Deben de tener también toda la Biblia completa. Torá, La diferencia, Torá, ellos allá manejan mucho lo que es el Corán, creo, si no me equivoco. Ellos tienen los rollos de la Biblia, ¿sí? Pero aún no creen. Recuerden que el profeta que era Isaías, cuando dijo que iba a venir nuestro Señor Jesucristo, estaba que profetizándolo desde hace miles de años atrás, hermanos, que iba a venir el Mesías. Hasta la fecha, hermanos, allá todavía siguen esperando al Mesías.
Les platicaba, ¿te acuerdas? Hace tiempo atrás, hay una hermana que está en las clases, ella está en Israel, y esta hermana, Maggie, habla que cuida a una viejecita, y entonces la hermana Maggie le gusta leer la Biblia, y la viejecita la que cuida así como que, ¿qué lees? Y entonces ella le explica y dice, es increíble, hermanas, que ella que es nacida aquí, en este pueblo, en Israel, cuando yo le cuento de Jesús, dice, ¿de veras? Y ella le empieza a contar cosas de la Biblia y enseñarle, dice, ya es tan increíble que ella estando aquí, dice, no sepa quién es Jesús. Pero yo me imagino que no han de tener toda la Biblia completa porque el Nuevo Testamento, Jesús, cuando Él está platicando y las parábolas y todo eso, y si no creen en Jesucristo, como que todavía lo están esperando, pues entonces a lo mejor, no sé, yo pienso que nomás tienen el Viejo Testamento. Hermano José. Hay un grupo religioso que siguen esperando el reino. ¿Sí? Cuando el reino vino con Cristo. Cristo. Exacto. Entonces ellos dicen, no, es que cuando el reino de Dios venga, se van a quedar esperando. Y perdón, es muy parecido, ¿verdad? al pueblo de Israel, ¿verdad? Porque ellos tampoco reconocen a Jesús como Dios. Exactamente. E incluso, hermano, en ese punto que está usted tocando, ellos piensan que el reino está aquí en la tierra, que es aquí en la tierra, cuando el verdadero reino, hermano, está en ¿dónde? En los cielos, ¿verdad? Y no queremos ofender a nadie, hermanos, pero así están pensando mucha gente, piensa de esta forma, ¿sí? Nosotros, los que nos estamos apegando más a las escrituras, hermanos, y estamos confiando, hermanos, para poder llegar allá tenemos que trabajarle, tenemos que llegar hasta el final, y más adelantito Pablo hace mención, hermanos, prosigo a la meta, ¿sí? Allá en el versículo 2 en adelante, hermanos, de ahí mismo el capítulo 3. Dice, el reino de los cielos se ha acercado, ¿verdad? Y nosotros somos ese reino, su iglesia. Sí. Exacto. ¿Verdad? No más que uno está depurada, que está, aquí está creciendo junto el trigo y la cizaña. En el día del juicio es donde se hace la separación y vámonos, te vas conmigo. Exacto, así es. Es que yo creo, hermano, que el cristianismo es como una carrera, ¿no? Que si la dejamos de ejercer, si nos salimos del cristianismo, vamos a dejar de ser cristianos. Seguimos ejerciendo, ¿cuándo nos vamos a graduar? Si seguimos ahí, el día que pues, nos falle el corazón, ese día van a seguir nuestras obras más allá. Así es. Sí, porque dijo Apocalipsis, Juan, ¿verdad? Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. ¿Por qué? Porque descansarán de sus trabajos, pero sus obras con ellos siguen, hermanos. Sí. Me decía mi mamá el otro día que murió un primo de un hermano de mi cuñado. Y dice, no, pues como le digo a Víctor, su yerno, no, Víctor, tranquilo, dice, mire, como que eran sus obras siguen allá, pero en realidad no sabe ni lo que está diciendo, ¿sí? Nada más porque lee, ¿verdad? Y creen que es para todos, ¿verdad? Pero pues ignoran todavía el significado. Así es, hermanos, así es. Entonces Pablo, hermanos, nos está diciendo, ¿verdad? Claramente lo que se tiene que hacer. ¿Cómo debe estar nuestro corazón, hermanos? ¿Un corazón qué? Depurado. Un corazón, un espíritu, dice ahí, ¿verdad? Y no mantenga confianza en la carne. ¿Ok? Versículo 4 dice, hermanos, aunque yo tengo también de qué confiar. ¿Sí? Fíjense, hermanos, hasta qué punto el apóstol Pablo está llegando. Yo también tengo, ¿qué cosa? ¿De qué confiar en qué? En la carne, hermanos. ¿Sí? Volviendo otra vez a lo que era el apóstol Pablo, hermanos. ¿Sí? Pero ahora dice, hermanos, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, si alguien mira, bueno, yo voy a confiar más en la cosa de la carne, hermanos, porque es más sabroso, más mejor.
lo voy a disfrutar en gran manera, hermanos. Dijo Pablo, yo aún más que eso, hermanos. ¿Sí? Yo aún más que ellos. Circuncidado al 8º día, dijo Pablo, vengo del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreos de hebreos, hermanos, en cuanto a la fe, o en cuanto a la ley, dice, fariseo, hermanos. Todo lo que vino a hacer el apóstol Pablo, hermanos, sabía, hermanos, sí sabía. Tenía, si fueran perritos diríamos, tenía pedigrí. Este señor tenía, ¿qué es la palabra que se dice? ¿Cómo se, alcurnia no, tenía, mira, se me olvidó. Como los reyes allá en España, los reyes de Inglaterra o los reyes así. Ajá, o sea, se me fue la palabra. Se me fue la palabra. O sea, haz de cuenta que, bueno, pues el príncipe con la princesa y tuvieron los principitos y buscan pura clase para que la descendencia de ahí sea realeza. Eso es lo que tenía Pablo. Tenía linaje, tenía así, por eso tenía mucho de qué gloriarse. ¿Verdad? Y nos da, hermanos, con gran detalle todo lo que era Pablo aquí, a pesar que ¿dónde estaba Pablo, hermanos? ¿Dónde estaba Pablo? Pablo estaba preso, hermanos. Sí, estaba preso, hermanos. Romanos 11:1 y 2 de los Corintios 11:22, hermanos, que lo quiera buscar y encontrar primero, como dice el dicho por ahí de los jóvenes, esgrima, hermanos. 12:1 Romanos capítulo 11, versículo 1. Dijo pues, ¿Romanos qué? ha desechado Dios a su pueblo en ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Se fija, hermanos, cómo Pablo hace mención ahora y hace preguntas, hermanos. Digo pues, y empieza la pregunta. ¿Ha desechado Dios a su pueblo, hermanos? ¿Quién es su pueblo? ¿El pueblo de Israel? El pueblo de Israel. ¿De dónde somos nosotros, hermanos? Nosotros somos su pueblo. Adoptados. Somos adoptados a ser llamados hijos de Dios, hermanos. ¿Sí? Ahora sigue diciendo también, hermanos, en ninguna manera él mismo da la respuesta, hermanos. ¿Por qué? Porque también dice, yo soy israelita. Él era Israel, hermanos. ¿De dónde provenía, hermanos? De la descendencia de Abraham. ¿De cuál tribu? Ahí te dice hasta de dónde venía él, hermanos. De la tribu de Benjamín, hermanos. Segunda carta a los Corintios, hermanos, 11:22. Que le dijeron a Abraham, ¿verdad? Es el padre de la fe. Y a través de Abraham hubo muchas promesas, como Isaac, hijo de la promesa. O sea, así es como nosotros venimos entrando en adopción, ¿verdad? Pero Pablo sí venía realmente de ahí. Dice el 22, ¿verdad? Sí, hermano. Son hebreos, yo también. Son israelitas, yo también. Son descendientes de Abraham, también yo. Se fija, hermanos, da el apóstol Pablo, hermanos, la lista. ¿A quién? A la iglesia allá en Corinto. Y les estaba diciendo, bueno, ¿son ellos hebreos? ¿Qué creen? Yo también soy hebreo. ¿Son israelitas ellos? Pues, ¿qué creen? Yo también soy israelita. ¿Sí? Hermano José. Bueno, porque este pasaje puede confundir a cualquiera. Romanos 11:26. ¿Sí le gusta leer el 25? Sí, hermano. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego dice, 26, luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Sí. O sea, a muchos, porque muchos dicen,
es que Israel va a ser salvo, aunque no se haya bautizado, Ujú. aunque no hayan aceptado a Jesús, ¿verdad? Ujú. Y usan este pasaje como Equivocadamente, hermano. equivocadamente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ¿cómo se van a salvar, hermanos? ¿Quién tuvo que venir a este mundo? Jesucristo, el único Hijo de Dios, hermanos. Ahora nos sigue diciendo, endurecimiento en parte. ¿Qué? ¿Cómo? Cuando hace endurecimiento en parte, ¿de qué está hablando, hermanos? Del corazón, hermanos, de su intelecto, de su razonamiento, su forma de pensar, ¿sí? No porque solamente son nacidos allá y que se van a salvar. No, hermanos, no es así. Y luego dice el 26, y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sion el libertador. Sí, de Sion salió el libertador, hermanos. ¿Y el libertador quién era? Jesucristo, hermanos. Jesucristo mismo. Y por eso dice que apartará de Jacob la impiedad. ¿A qué vino a este mundo, hermanos? A salvarnos. Y incluso dice la Escritura, hermanos, que a los suyos vino y a los suyos no lo recibieron, Los suyos hermanos. no le recibieron. Exacto. Entonces, ¿se salvará Israel, hermanos? ¿Todo Israel como dice la Escritura? No, hermanos. El que obedezca se va a Solamente el que hace caso, hermanos, el que obedezca los mandamientos y que forme parte de qué? De la iglesia, del cuerpo de Cristo, hermanos. Y para hacer eso viene a ser como a través de las aguas del bautismo, hermanos. Esto es muy profundo, hermanos. Es muy profundo y tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, con una u otra palabrita. Porque ya con una u otra palabrita, y si la dices mal o la enseñas equivocadamente, hermanos, con eso tienes para todo, hermanos. Lamentablemente. Lamentablemente, hermanos. Por eso tenemos que tener cuidado. ¿De qué dijimos en la mañana, hermanos? Escudriñar las Escrituras para ver si lo que nos están enseñando es bueno, verdadero. Allá en la primera carta no. El libro de los Hechos, capítulo 17, hermanos, versículo 11 se me hace. Dice que aquellos hombres, aquellas personas eran muchísimo mejor de quienes, que ni los de Tesalónica, hermanos. ¿Por qué? Porque ellos estaban escudriñando. ¿Cuándo? Solamente cuando tenían ganas. Solamente cuando se acordaban. No, dice que escudriñaban las escrituras día y noche, hermanos, para investigar y checar de lo que ellos estaban hablando era verdadero, hermanos. Y en veces viene alguien y nos predica, qué hermoso nos predicó el hermano. Pero ¿saben qué? La escritura estaba bien torcida, hermano. Y aún así le decimos, qué hermoso hermano nos predicó, gloria a Dios, etcétera, hermanos. Y es que a veces, hermano, nos conviene. Sí. Sí, había un hermano que le gustaba la tomadita. Y él justificaba la bebida. Y le dice a Daniel, no, es que poquito no es malo, Daniel. Y luego dice, poquito no es malo. Y le dice, poquito no es malo, Chelito. Dice, no. Luz, ¿tienes veneno de rata? Dice, sí, a la esposa. Tráeme poquito. Échale poquitito al agua y dásela. Al cabo no es malo, a ver si se la toma. No, pues no, ¿cómo se le va a tomar, verdad? Exacto. No, o sea, a conveniencia. Sí. Si es que agarran el pasaje de Timoteo. Sí, cuando lo usaban allá, hermano, lo usaban ¿para qué? Para remedio del estómago. Bueno, le dice Pablo, Y era celebración. La verdad es que el vino siempre ha sido... Y el veneno para rata también lo usan. Sí, dijo, Para ¿cómo voy a matar. tomar? que así lo usan como celebración, porque ese es otro tema. Pero, por ejemplo, yo hice la pregunta, ¿a quién por ejemplo, entre el refresco, que también es algo nocivo y malo, pero a nadie han detenido por andar en exceso de beber refresco? Entonces, o sea, si es como una bebida así como así, sí, hay niveles, porque el alcohol o la cerveza o el vino embrutecen. Entonces, al momento que tú agarras un carro y un policía te detiene y te dice, ¿sabes qué traes tanto nivel de alcohol en la sangre? Te ponen ciertas consecuencias, vaya. Porque la gente que dice, ay, pues sí, también tomas coca y que no te pasa nada, que es el templo del espíritu. Como que dijo alguien, hay niveles, ¿verdad? Si la excusa la quieres encontrar, pues ponte hasta atrás, tú sabrás. Pero vuelve otra vez aquí
como Pablo, ¿verdad? Que él vas desechando fábulas y vas desechando todo ese tipo de cosas. Hoy dijo Pablo, ¿verdad? O sea, poca levadura deuda. De toda la masa. Sí. Así es, hermano. Esa fue la situación que salió de quiebre en una ocasión con Pedro, porque con el apóstol Pedro, porque Pablo predicaba lo que se está predicando ahora, el evangelio limpio, y Pedro no sé por qué andaba predicando a los que no creían en esto, ¿verdad? Y le reclamó, confrontó, ¿verdad? Porque Pedro era como que columna de los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Sí, hermano. Sabía que si alguien conocía de la vida de nuestro Señor Jesucristo, visual era Pedro, porque él le había andado con él. Exactamente, hermano. Así es. Y entonces, hermanos, ¿qué dijo Pablo? Hebreo. Hebreo, yo también. Yo también soy hebreo. Israelita, Israelita. Yo también soy israelita. descendiente. Descendiente de Abraham. Yo también soy descendiente de Abraham. Y ciudadano romano también. Sí, sí, hermanos. Pero se fija, hermanos, cómo el apóstol Pablo está haciendo referencia, ¿verdad? Para también que tengamos nosotros cuidado, hermanos. ¿Sí? Ahora, fíjense lo que sigue diciendo. Versículo 6, hermanos. En cuanto a celo, hermanos, el apóstol Pablo era uno de los apóstoles, hermanos, más celosos concerniente a qué? Al evangelio, hermanos. Más celosos concerniente a las cosas de nuestro Dios, hermanos. ¿Sí? Perseguidor de la iglesia, hermanos. Fue perseguidor de la iglesia. Hechos capítulo 9 lo dice la historia de Saulo de Tarso, cómo era él realmente. Ahora dice, en cuanto a la justicia, que es la ley, irreprensible. Él sabía toda la ley completa, hermanos. Era intachable, hermanos, el apóstol Pablo. Por eso que en sus cartas, en algunos pasajes dice, cuando a un hermano anda mal con ese, ni siquiera se juntáis, ni siquiera comáis con él. ¿Sí? Fíjense, hermanos, 3 pasajes bíblicos. Que alguien me busque, por favor, Hechos 22:3, Romanos 10:5 y Lucas 1:6. Una vez más, Hechos capítulo 22, versículo 3, Romanos capítulo 10, verso 5 y Lucas capítulo 1, versículo 6, hermanos. Vamos a ver primeramente el libro de los Hechos 22. El que lo tenga y quiera dar lectura, hermanos, por favor. Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso, de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos. ¿Se fija, hermanos? ¿Cómo era el apóstol Pablo? Aquí lo dice. ¿Quién lo instruyó, hermanos? Gamaliel. ¿Quién era Gamaliel, hermanos? Un sacerdote. ¿Sí? Que sabía la ley de Dios al derecho y al revés, hermanos. ¿Qué cree? El apóstol Pablo aprendió todo eso por medio de él. Número 1. Número 2, hermanos, dice estrictamente conforme a la ley. Me acordé de una frase de un tío cuando le querían enseñar algo que él sabía perfectamente, como la carpintería. Y luego decía, le quieren enseñar el Padre Nuestro al Papa. ¿Sí? O sea, así Pablo, no sé, ¿qué me vas a enseñar si mira quién fue mi maestro? Y ahora, hermanos, la tercera cosa dice, ¿cómo fue Pablo, hermanos? Celoso, ¿de qué? De nuestro Dios, hermano. Pero no quiere dar a entender que celoso de Dios, en sí mismo, de Dios, hermano. No, está hablando de las cosas de nuestro Dios, hermano. Hay que poner atención y cuidado, ¿verdad? Porque vuelvo y recalco, una palabra mal dicha echa a perder todo, como la levadura, hermanos. Por eso, celoso de Dios, no, hermanos. Celoso de las cosas de nuestro Dios. Como una cosa que falla
fallas en las matemáticas, ya arruinaste todo. Exactamente, mijo, así es. Una cosa mal en la escuela, hermanos, y con eso tienes. Es lo que dice mamá, una cosa mala en las matemáticas, ¿Sí? Y pues ya. ya arruinaste todo. Exactamente, hermano. Ahora vamos a ver Romanos 10:5, hermanos. Dice, porque Moisés escribe que el hombre que practica la justicia que es de la ley vivirá por ella. Entonces, hermanos, ¿qué está diciendo Pablo, hermanos? Dice, porque de la justicia que es por la ley de Moisés, Vivirá por ella. entonces vivirá por ella. Si nosotros, hermanos, agarramos la ley, la misma ley de Moisés, ¿cuál es, hermanos? No pudieron. Esto, Y no, bueno, y las Sagradas Escrituras, y aún así no pudieron tampoco. Todo muy difícil. ¿Sí? Imagínense en nuestros tiempos, hermanos. ¿Será todavía difícil? Ya vino Cristo, ya vino Imposible. Cristo. O sea, otra vez sabemos que somos gracias, lo que predicaste en la mañana, somos salvos por gracia, porque no se puede, ¿verdad? Es imposible. El que lo supo era Cristo, por eso vino a La cumplió. ese regalo. Y la cerró y dijo, aquí vámonos, vas por gracia porque así no vas a poder. Sí, así es, hermanos. Lucas 1:6, hermanos. Entonces Pablo no era irreprensible, no era perfecto, Lucas aunque 11. estaba diciendo que era. Recuerde, en la época de Pablo, hermanos, en otro tiempo era Saulo de Tarso. ¿Y qué era Saulo de Tarso? Perseguidor de los cristianos. ¿Era irreprensible? Sí, era irreprensible porque conocía, ¿qué? Todo concerniente a la ley de Dios, hermanos. Irreprensible para la ley, más no para Dios, no Exacto. para la gracia. Fue un soldado que no permitió corrupción. Exactamente, en otras palabras. ¿Sí? Ahora, hermanos, Lucas. ¿Quién dijo yo? Lucas 6. No sé. 1:6. Ambos eran juntos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Entonces, Lucas, hermanos, nos está diciendo que ambos, ¿quiénes? ¿Quiénes está hablando aquí? Estaba hablando, hermanos, concerniente al nacimiento de Juan el Bautista, ¿verdad? Y luego dice que ambos eran justos delante de Dios. ¿Quiénes? ¿Quién, hermano? Jesús, hermanos. ¿Y quién es el otro? Y Juan el Bautista. Y ellos dos eran parientes, hermanos. Eran primos. Eran primos ellos Por dos. eso Juan decía, ¿quién les ha dicho generación de víboras? Que porque querían que ya ir a bautizarse, ya allí estaba ya la salvación. Por eso Juan fue uno de los profetas duros con ellos. Porque él Zacarías y Elizabeth. quería que entendieran, ¿verdad? Entendieran. Un sacerdote llamado Zacarías, dice el verso 5, Ujú. de la clase de Abías. Sí. Así que un sacerdote era alguien pues temeroso de Dios. Ujú. Y su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Sí, así es. Preguntas, dudas que tengan, hermanos. Quedó claro, hermanos, desde el versículo 3 hasta el versículo 6. Y ahora sí aventajamos bastantito, hermanos. Los siguientes versículos, hermanos, del versículo 7 hasta el versículo 11, hermanos, el apóstol Pablo va a empezar a hablar que todo lo que él tenía lo estimaba por basura, hermanos. Pero eso lo veremos la próxima ocasión, hermanos. ¿Sí? La próxima ocasión, hermanos, el próximo domingo no, porque es el convivio con los americanos todos juntos, ¿verdad? Y se hace corrido. Pero la siguiente semana, con el favor de Dios, continuaremos con el estudio de Filipenses a partir del versículo 7 hasta el versículo 11, hermanos.
dudas, preguntas, hermanos, que tengan. Nomás que vemos que Pablo era completamente duro en su manera de ser, porque hasta dice que él no le comió un bocado gratis a nadie, siempre los ganó con su mano. Era terrible, tocando pegaba las cosas de Dios. Así es, hermano. Y hasta ahorita, hermanos, ya vamos en la tercera carta del apóstol Pablo desde la casa. Faltan 2 más. Son las mejores. Colosenses y Filemón. Que las escribió desde la cárcel. Okay. ¿Comentarios, hermanos? ¿Otro comentario que tengan? Si no hay más, entonces vamos a dejar el estudio aquí, hermanos, de la meditación de la palabra de Dios. Si hay alguien que no haya participado de la comunión esta mañana, déjenos saber, por favor. Ok. Hermano Sotero, ¿nos ayuda? Sí. Por favor. Vamos a orar. Levante la mano el que va a participar. Dios Padre bendito, vamos a ti en oración, Señor, para pedirte que bendigas este pan que representa el cuerpo de Jesucristo, que fue clavado en aquella cruz, por cada uno de nosotros que fuimos bautizados, que quiere decir muerte, sepultura y resurrección, lo que vino a ser la doctrina de Jesucristo, para que tengan nuestra esperanza a la vida eterna. Bendice a los que van a participar de esto también. En nombre de Jesucristo. Amén. ¿Alguien más? Padre bendito, también te pedimos que bendigas este jugo de uva que representa la sangre de Jesucristo. Que bendigas a los que van a participar y que lo tomen dignamente, Señor. En nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a orar por la ofrenda ahora. Dios, Padre bendito, te pedimos, Señor, que bendiga la ofrenda, bendiga a tus hermanos que van a participar de ella y gracias te damos, Señor, por todo lo que nos das sin merecer. En nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a ser despedidos, hermanos, con la última oración, pero si hay alguien que quiera pedir las oraciones, este es el momento de hacerlo. Por hermano, por la familia del hermano Jordan. Claro que sí. Hermano Telma. Por mi rodilla, la tengo hinchada. Y por mis hijos, Sarita, Pedro y Wendy. Claro que sí, hermano. Vamos a estar orando. ¿Alguien más, hermanos? ¿Hermano Fe? Por mi familia. Claro que sí. Hermano José. Pues darle gracias a Dios, hermano, siempre por todas las bendiciones, pero también por la paz en el mundo. Las cosas no están bien allá por Europa, Rusia, Ucrania, para que Dios
controle la mente de los líderes y podamos tener paz. Claro que sí. Por usted otra vez. Gracias. Con la hermana Ana, que no se siente bien. Y por usted, por la garganta, por la hermana Paula, toda la familia, por toda la iglesia, por la Bisteria, por mi familia, por todos. La próxima confraternidad que vamos a tener. Claro que sí. ¿Alguien más, hermanos? Si no hay más, entonces, hermano Ríos, nos despide con la última oración, por favor. Por el papá de Delcy. A seguir orando por el papá de nuestra hermana Delcy. Es un hermano que es predicador también, hermanos. Anda batallando por consecuencias del COVID. Si mal no me equivoco, y está con oxígeno también. Para que Dios sobre. La verdad, ya está mejorcito, pero como quiera. Para que Dios sobre. Padre Celestial, muchas gracias te damos primeramente por habernos dado licencia de estar aquí en tu casa de la oración, congregados en el nombre de tu Santo Hijo Jesús Cristo, para recibir la nueva bendición a través de esta predicación de tu santa palabra. Y sigue ayudándonos, Señor, para que sigamos adelante muy confiadamente. Cada uno que tenemos nuestras peticiones, Señor, tú ya las conoces. Sabes lo que nos estorba, sabes lo que nos hace mucho daño en nuestra alma, Señor, y en nuestro modo, en nuestro buen vivir, Señor. Te pedimos bendición para todos nuestros hijos y que ya reciban sanidad divina, Señor, de parte de ti, porque eres el Padre amoroso, Señor. Solamente en ti confiamos, Señor, tú lo sabes bien. No tenemos Dios ajeno, Señor Santo. Ayúdanos siempre a seguir adelante. Que confía hermano, Señor, la verdad, que hemos de recibir bendición todos juntamente, Señor. Bendiga, Señor, a nuestros padres, a nuestras madres, a todas nuestras familias, Señor. A todos los que cuentan con nosotros, Padre Santísimo. También te pedimos bendición para los niños y nos despidas en tu santa y paz bendita, Señor, de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén.